Bueno, pues buenas tardes a todos. Comenzamos este plenario que tiene por título Anticipando la realidad probable. Aquí moderando presentando este plenario tenía que estar Mercedes Salvatierra Baladrón, que es directora general para el avance digital, desarrollo autonómico del Gobierno de La Rioja, pero por asuntos propios de nuestra condición, pues no ha podido estar aquí. Yo soy María Ángeles Cisneros, directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Entonces, pues encantada de estar aquí compartiendo este rato con vosotros, y yo creo que no puede estar mejor planteado, ¿no? Porque hemos estado toda la mañana trabajando en los diferentes talleres en los que hemos debatido sobre nuevos modelos TIC, sobre herramientas de ayuda a la decisión, sobre la calidad de los datos, sobre modelos de participación de los ciudadanos, sobre medicina de precisión, sobre interoperabilidad. Y entonces todo eso que hemos estado debatiendo es sobre los proyectos y sobre las cosas que nos gustaría que ocurrieran, ¿no? Entonces, el título de Anticipándonos a la realidad probable pues es muy acertado, y yo creo que nos va a aportar pues unos conocimientos y unas ideas muy interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de la humanización de los procesos asistenciales, algo que de lo que probablemente hayamos carecido en estos últimos 18 meses. Nos ha faltado humanización por las condiciones, evidentemente, pues porque no hemos podido dejar que acompañaran a los enfermos todo lo que nos hubiera gustado, ni siquiera nada, y porque ha sido una situación pues muy dura para todos, ¿no? Entonces, quizá nos haya hecho plantearnos, evidentemente, en qué tenemos que mejorar esa humanización. Y para ello, le dejo a Miguel Ángel que presente al ponente. A veces, esta mañana yo creo que aparecían cosas de este estilo. Nos olvidamos, como decía ahora María Ángeles, de un elemento fundamental, que deberíamos pensar en los procesos que queremos poner en marcha, cómo los queremos reorganizar antes de pensar en qué tecnologías, en qué elementos, en qué herramientas vamos a incorporar. Pensando en esto y hablando con la organización, dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien. Esto fue complejo y este es el papel que tiene Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez es el responsable de procesos del Grupo Quirón, bastante conocido por lo que he visto, trabaja en Andalucía, bastante conocido, y alguien que de verdad que ha costado encontrar a alguien que queríamos que hablara de procesos, pero ellos están inmersos en el tema de procesos. Yo creo que lo interesante es que ellos lo están haciendo cosas concretas, y esto permite ver cómo lo que incorporamos en este momento, todo lo que son herramientas digitales, todo lo que hablamos, lo que estamos hablando en estos días y hablamos de forma permanente, cómo tienen una razón de ser mucho más importante cuando se incorpora en el cambio, en la mejora, en la eficiencia de un proceso o nuevo o que transformo. Y yo no me voy a enrollar mucho más porque el protagonismo tiene que ser para Pepe, y le dejo la palabra. Bueno, buenas tardes, amigos. La presentación. Bueno, la idea de la presentación de hoy es mi objetivo es intentar hacer una arenga en el sector entre todos nosotros para enfocarnos y empezar a meterle a velocidad a todo esto que realmente lo necesitamos ya. La idea de correr un poco más con lo que ya tenemos creo que es necesaria. No quería hoy hablar mucho de tecnología y de grandes procesos, aunque queríamos dar algunos ejemplos claros de cómo están avanzando las cosas, sino sobre todo es un elemento de sensibilización hacia todos nosotros sobre la necesidad de que esto hay que hacerlo ya no hay excusas, ya es un problema ético. El mantener la situación de los pacientes, como estamos trabajando ahora con ellos, no debería ser así, y a todos nos debería hervir o motivar o emocionar hacer las cosas de otra manera con los medios que ya disponemos, ¿no? Bueno, lo hemos llamado digitalizar es humanizar, porque al final
bueno, el robot y la médico en este caso, ¿no? Pues yo creo que el foco nuestro como profesionales que llevamos trabajando toda la vida en esto de la sanidad debería centrarse, bueno, lo que decimos siempre en el paciente, pero de una manera muy real, muy explícita, muy diaria y como un elemento casi neuronal de cómo funcionan nuestras cabezas cada día cuando estamos pensando y nos estamos enfrentando a una problemática relativa a los pacientes, cual la que sea, ¿no? Y la digitalización, evidentemente, pues nos va a ayudar a eso. Los problemas, bueno, pues vamos a hablar de cosas como súper obvias, básicas, un clásico de toda la vida y que de alguna manera pues tenemos que empezar ya a trabajar, ¿no? Esto, bueno, pues esto es muy representativo, o sea, que estamos viendo aquí, un médico que está y una enfermera que están echando humo porque no son capaces de atender a los pacientes como les gustaría y tenemos aquí gente contenta, gente que se está quejando, o sea, una gestión de la demanda que seguimos haciendo por canales casi, unos canutos casi únicos, casi sin clasificación. Es verdad que en los últimos años, aunque hay ciertas asimetrías entre comunidades autónomas, sectores públicos y privados, en los temas de derivación primaria, especializada, etcétera, y eso empieza a funcionar un poco, creo que tenemos que correr un poco más ahí y que ese punto de clasificación de la gestión de la demanda tenemos que empezar en el origen, que en definitiva es el paciente, ¿no? El paciente nos puede ayudar un poco a dinamizar esto y en reducir esas actividades banales que estamos cada día haciendo, consumiendo minutos de médico, donde deberíamos dedicarnos más a hacer elementos de mayor complejidad, haciendo que el diagnóstico sea lo antes posible, la clasificación y este triaje, digamos, de pacientes, donde vengan, ¿no? Pues sea lo más rápido posible. Otros mitos que se están generando en la sociedad con esto de los servicios de no presencial, lo que hablamos día a día. A ver, si hablamos con cualquiera que sea usuario de nuestros sistemas sanitarios, pues nos van a decir dos cosas, ¿no? Esto lo estáis haciendo para no tener que ver al médico, o sea que no, yo no voy a poder ver al médico en cualquier momento, me va a ver un robot, una app, ¿esto de qué va? ¿No? Es un concepto que también creo que nos está fallando en la comunicación hacia nuestros pacientes, tenemos que explicarles por qué estamos haciendo esto. O sea, ¿tú quieres que te diagnostiquen de un problema dermatológico, que es un paradigma en todo esto de las demoras y los servicios no presenciales, en 48 horas? Seguro que la mayoría te van a decir que sí, si se lo explicas así. Si de otra manera es más complicado, ¿no? Y, por supuesto, la tecnología sobra. Esto casi no es intencionado, no se puede leer, porque es que hay cantidad de proyectos, de estrategias, de modelizaciones de procesos tan amplios que no podemos decir, es que tenemos que seguir inventando, sin duda, ¿no? Porque las cosas siguen avanzando. Pero, en definitiva, en realidad lo que tenemos que hacer es correr más con lo que tenemos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Esto, y voy a dar 3 ejemplos de carácter, yo creo que son sensiblemente humanos, porque realmente es lo que nos deberíamos preocupar. Y no es una presentación de alarde, de decir, mira qué chulo el proyecto que hacemos, sino es que esto está aquí ya y tampoco hay que hacer grandes cosas, es cambiar un poco los procesos. Entonces, el tratamiento típico de un paciente oncológico, he puesto 6 horas, cuando puede ser 8. Nos están llegando a las 8 de la mañana, ¿no? Le estamos haciendo esperar una cola para que se saque sangre, para que la enfermera lo meta en un tubo neumático, para que eso se junte en el laboratorio, que tenga que esperar, pues lo que sé, hasta que no haya 10, no lo meta en el carro para que lo analice, ahora esperar que el oncólogo se libere, ahora esperar que pueda ver al paciente, ahora esperar que le diga que sí a farmacia y lo suba, y ahora el tratamiento. Es que, bueno, pues no sé, hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Pues vamos a llevar todo al sillón del paciente, ¿no? O sea, si podemos hacerle la analítica, si podemos definir algoritmos de score que ayuden a la enfermera en función de la valoración del paciente y de lo que lo diga la analítica de sillón, de si la medicación progresa o no, pues estamos hablando, y esto es muy fuerte, de 2 horas 23 minutos de tratamiento. Esos son datos reales de la Fundación Jiménez Díaz de hace unos días. Tiempo de espera, 0. El paciente llega, se sienta, le pinchan, le toman las constantes vitales, le hacen una pequeña valoración y en 2 horas 23 está yéndose a casa. Estamos hablando de pacientes que están entrando a las 8:15 de la mañana y yéndose a las 4:15 de la tarde con normalidad, con unos tiempos medios de espera de 5 o 6 horas que, bueno, es aberrante. O sea,
Y esto no es tecnología, esto es pues con lo que tenemos, ¿no? Que tenemos historia clínica, pues esto lo tiene todo el mundo. Tienen formulario, tienen una forma de hacer las cosas que hay que pensarlas y orientarse a esas cosas que no tienen sentido, ¿no? Esto sí, esto lo estamos haciendo todo, la telederma. Una cuestión que, en definitiva, que es uno de los grandes paradigmas, ¿no? De cómo hacer cambiar las cosas. De que el paciente tradicionalmente ha ido a la consulta de dermatólogo, ha visto la mancha, a un modelo donde va a una consulta de dermatoscopio y el dermatólogo está trabajando ahora como si fuera un radiólogo, en un modelo de 2 capas, ¿no? Donde hacemos diagnóstico express en menos de 48 horas con estos resultados, ¿no? En 48 horas tenemos que tener un resultado, o sea, no podemos hacer que los pacientes compitan patología banal desde una picadura de mosquito, una manchita, un acné leve, frente a un melanoma a 30 y tantos días. O sea, es que no tiene ningún sentido eso que estamos haciendo. Y claro, ¿qué es lo siguiente? Pues que la tecnología evidentemente nos ayude, pues que se identifique la mancha, que llevemos al paciente la posibilidad también de hacerse la foto en el móvil, ¿por qué no, no? Que se suba la foto en el móvil, que la máquina le diga si se la está haciendo o no. Es que yo cuando me compro una bicicleta a crédito, me está diciendo el banco que no estoy haciendo bien la foto del DNI, porque no podemos hacer lo mismo. O sea, que es que no estamos inventando nada novedoso, es que no nos estamos orientando correctamente y aplicando los esfuerzos hacia lo que debemos, que es que estas cosas no pasen, es que no tiene ningún sentido. Y que de alguna manera, pues ya prioricemos ese diagnóstico express, no 48 horas, en segundos, que ya la máquina le prioriza al dermatólogo, mírate estas 5 imágenes primero porque están siendo de carácter tumoral, ¿no? En este caso, bueno, son experiencias que estamos teniendo, que están empezando ya a usarse con dermatólogos nuestros, que, bueno, como el caso de 26.000 estudios benignos, pues 467 cilindros son malignos. Bueno, está bien, porque al final pues te vas a mirar esos 467 y vas a poder trabajar desde cualquier sitio, rápido y desplazando también una actividad que debe ser quirúrgica, ¿no? A aquellos pacientes que lo requieran, ¿no? Por último, y tampoco me quería enrollar mucho con estas cosas porque al final la idea de hoy era simplemente hacer un ejercicio de sensibilización hacia todos nosotros. Bueno, por el caso de la trayectoria prequirúrgica, ¿no? Lo típico, ¿no? Llega el cirujano decide en función de los datos del paciente cuál es el protocolo quirúrgico que va a aplicar, le hace firmar un consentimiento informado en un papel que ni da tiempo al pobre paciente a leerlo, que no tiene capacidad de decisión. Después le hacemos venir 40 veces, en el ámbito privado incluso, que rellene papelito, que llama a su aseguradora. En el ámbito público no es así, pero en muchos casos lo estamos haciendo de una manera reiterada, asistir al paciente, pídase la cita, la siguiente. Bueno, es un galimatías espectacular, ¿no? Después lo tiene que ver el anestesista, vuelve a firmar otro consentimiento hasta que lo opera. Bueno, otro ejemplo de cuestiones de cosas, de formas de hacer las cosas que deben ser diferentes y que debemos un poco empezar a entenderlas así, ¿no? El cirujano, en función de las condiciones del paciente, es que además, es que esto tiene evidencia científica, es que ya hay anestesistas que te están diciendo, en función de estas condiciones del paciente, las pruebas que le tienes que hacer son estas, sí o sí. Y si el circuito es completamente digital, si tienes la electromedicina integrada, si tienes la consulta de vías altas de enfermería integrada de alguna manera, el anestesista puede hacer una valoración no presencial, que en muchos casos, pues, estos son los datos que estamos consiguiendo, ¿no? Menos de 13 días, reducción en 13 días el tiempo medio de hasta intervención. Ganamos todo. El paciente tiene la garantía de que puede leer su consentimiento en casa, poder firmarlo y poder avanzar de una manera más o menos segura y de alguna manera aceleramos porque es que hoy por hoy, como estamos haciendo las cosas, lo que estamos viendo es que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que la oferta no es suficiente frente a la demanda y eso está generando una serie de demoras, bueno, con todos los problemas de salud que tenemos. Y creo que el problema no está aquí en si son 30 o 40 días hasta intervención, el problema son resultados de salud que estamos penalizando por el gap que se está produciendo entre la oferta y la demanda, ¿no? Otros ejemplos que están... Y bueno, pues no explicar todo esto como una charla de explicar proyectos, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido. Programas de embarazo y parto para que la embarazada sepa pues, en qué momento le toca, porque la ecografía de no sé qué semana es tan importante, acelerar la atención en urgencias, porque es que hay cuestiones que se pueden adelantar desde casa, evaluadores de síntomas, saltarse la primera evaluación médica, porque las pruebas se tienen que disparar desde el triaje, obviamente, ¿no?
la humanización mediante la información. O sea, que ¿cuántos pacientes ha habido en situaciones y han fallecido en nuestros hospitales durante estos años con temas de COVID que ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares, que no sabíamos lo que estaba pasando con estos familiares? Una relación médico-paciente un poquito más fluida, médico-paciente e información a familiares que debe ser, porque es que estamos hablando con cualquier persona por WhatsApp y no somos capaces que los médicos, los pacientes y los familiares hablen entre ellos, ¿no? Elementos de acelerar el proceso antes de la entrada de un paciente al hospital también es importante. O sea, porque si sabemos que pacientes con ciertas patologías están entrando de traumatología, son necesarias una serie de pruebas, vamos a hacérselas antes de... No las hagamos ir, son obviedades, ¿no? O la continuidad de cuidados, o sea, este cambio, ¿no? De siempre estar en contacto con el paciente. A ver, esto lo quería poner por una razón que yo creo que nos tiene que sensibilizar o llegar un poquito más lejos. Hace año y medio, 2 años, me pidieron en el colegio de mi hijo pequeño que diera una charla. Oye, esto de los hospitales, y les pedí un ejercicio. Yo, mira, os voy a dar un post-it y ponéis aquí cómo os gustaría que fueran los vuestros hospitales. Ahora leeré la carta de un niño también que es interesante. Bueno, no leo muy bien, lo voy a dejar por aquí, pero os voy a contar un poco los resultados de esta encuesta. Dice, que haya más médicos para no esperar, pregunta. Que haya más visitas, que no me duela, que no hubiera tanta espera, que no me pinchen. Que haya más visitas, que te van a hacer una prueba que nunca te has hecho, que te cuenten de qué va. Al final, los niños nos están pidiendo al sector, es lo mismo que nos pedimos a nosotros mismos cuando somos pacientes. Nos están pidiendo no esperar, no sentir dolor, que estemos informados, que haya una relación más humana y más estrecha, médico-paciente, constante, y eso en definitiva creo que es lo que nos debe mover, ¿no? También, bueno, tengo tiempo, ¿no? Quería tener la oportunidad de leeros una carta que nos ha escrito un niño que ha sido hace 1 mes y medio, 2 meses, diagnosticado de una diabetes tipo 1, ¿no? Y os cuento cuáles son sus experiencias frente a la enfermedad, ¿no? Dice: hola, me llamo Darío, tengo 9 años, hace poco tengo diabetes. Los días que estuve mal en el hospital hubo cosas que no me gustaron. 1. Esperar tanto tiempo sin saber si me van a llamar o no. Los pinchazos. Me daba miedo porque me obligaban a pincharme una y otra vez. Me aburría mucho. Más sitio al aire libre y poder abrir las ventanas, las comidas, bla, bla, bla. Espero que los niños que vayan al hospital lo pasen mejor. Gracias por esta carta, Darío. No sé. En definitiva, creo que es que ya la tecnología no es un fin en sí mismo. O sea, creo que la orientación y nuestra obligación ética como profesionales sanitarios debería ser esta y no otra. Y que todo lo que hagamos, la mejora de procesos, esté orientado siempre como algo que haya cambiado en nuestras cabezas. O sea, cuando discutamos con un médico si va a cobrar o no va a cobrar esa actividad, o si va a tener un coste o no coste a un gestor, tenemos que buscarnos la vida para que eso sea posible, porque esto hay que cambiarlo y ya los medios son así, ¿no? Y bueno, pues esto también, con respecto a las preguntas y al debate, pues entre todos nosotros hacer una reflexión interna de si ya tenemos todo esto, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Qué hace falta? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante las experiencias y yo diría que has planteado 2 caminos o 2 vías de humanización, ¿no? Paralelas completamente y que confluyen también a su vez en el mismo objetivo. Reducir los tiempos mejorando los procesos y después humanizar informando. A mí esa parte me ha gustado muchísimo. Creo que se nos olvida muchas veces que las personas, o sea, que estamos para prestar asistencia, estamos al servicio de la sociedad y tenemos que informar. A mí me gustaría preguntarte
cuando se rediseñan los procesos, y yo pues he participado en esos rediseños para mejorar la asistencia, para mejorar los tiempos y para mejorar la calidad, ocurre una cosa, y es que cambiamos el funcionamiento habitual. Y a mí me gustaría preguntar, en ese cambio, cómo manejar esa resistencia al cambio con los profesionales a los que les cambiamos completamente la forma de trabajar, y cómo les convencemos de que ese camino que les proponemos va a ser mejor, ya no solo para el paciente, que parece que lo hacemos por ellos solos, sino para nosotros mismos. Bueno, yo creo que es buena pregunta. La mayoría de nosotros cuando nos empiezan a medir, empezamos a actuar de otra manera. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando dicen que para adelgazar lo primero que tienes que hacer es comprarte una báscula, ¿no? O cuando te compras una báscula, te mides el peso y empiezas a notar, bueno, pues de otra manera. De esa manera, las organizaciones orientadas al dato son imprescindibles para que esto no sea una opinión. O sea, los cambios de los procesos tienen que venir definidos por elementos que te permitan saber cuáles son tus palancas de mejora, y eso lo entiende todo el mundo. Y las palancas no deben ser siempre, tienen que ser multifactoriales, de manera que haya elementos de mejora que sean propias de la propia producción, que tardes menos, que atiendas antes, ese tipo de cosas. Pero también tienes que tener en cuenta cuáles son los resultados en salud y cuál es la experiencia del paciente, porque esto es lo que llaman trato y tratamiento, ¿no? Que no solamente es el tratamiento, sino el trato, ¿no? Y que de alguna manera, y cuando presentas esos resultados de manera unívoca, comparada, somos todos, que yo creo que de espíritu competitivo. Eso es una gran palanca para el cambio, el poder medir, comparar y evaluar. Efectivamente. Además es que la aplicación de las tecnologías, yo creo que una de las cosas que nos permite es medir, efectivamente, y es muy importante para la valoración. No sé si aquí nuestros oyentes tienen preguntas que realizar. Sí, Pepe, una pregunta. ¿Usáis herramientas de soporte a la decisión clínica que de alguna manera conectan con una herramienta que da soporte al proceso? Sí, y si lo usáis, ¿cómo conviven? Es decir, si no hay cierta contradicción en ese sentido. Depende, ¿no? O sea, te voy a dar varios ejemplos donde la respuesta es que sí. Herramientas de triaje avanzado que ayudan a identificar cuáles son los niveles de triaje en función de una serie de elementos, son basados en las típicas escalas, o la canadiense o la andorrana, y que te permite pues, establecer el motivo de consulta. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y el nivel de triaje de una manera un poco más estructurada y basado en la evidencia científica, ¿no? También, bueno, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Intentamos también que pues todas las herramientas de deep learning que hay ahora, ¿no? Que todos estamos utilizando, yo creo que vosotros también estáis en algún proyecto parecido de esa naturaleza, pues permita al radiólogo, al dermatólogo, a gente que trabaja con imagen, pues acelerar el proceso de identificación de ciertas manchas, ¿no? Marcándolas para que de alguna manera pues sepamos que es una neumonía, es un COVID o es un melanoma, ¿no? Así como ejemplos. Pero dando soporte a guías clínicas o clinical pathway, vías y demás, eso. Claro, sí, bueno, sí, evidentemente, ¿no? O sea que lo que hacemos un poco la clave aquí no es la vía clínica completa, sino intentar estructurar el proceso asistencial como piezas de automatización, donde de alguna manera sepamos que, lo que hemos comentado, de que en función del motivo de consulta te dispare unos ciertos automatismos, como por ejemplo por las vías clínicas de aparato locomotor, que lo que hacen precisamente esto, pues dispararte citas, dispararte una serie de pruebas que se tienen que hacer pre y post, y que de alguna manera reduce los costes, no sé si está bien decirlo así, y también reduce la variabilidad clínica. En el automatismo de preoperatorio, no sé si se leía en la presentación,
se han reducido en estas experiencias que hemos tenido un 80% las placas de tórax, que no solo es un problema de coste, es un problema de tiempo de radiólogo y de dosis radiológica. Desde tu experiencia, una pregunta fácil y difícil a la vez. El año que viene hacemos 20 años los servicios regionales que entramos en segundas vías. ¿Cuál es el mayor acierto de estos 20 años y cuál es el mayor error en estos 20 años? No te he entendido bien la pregunta. El año que viene hacemos 20 años de inauguración de los servicios de salud regionales, ¿no? 20 años trabajando por la salud. Según tu experiencia, ¿cuál es el mayor error de los servicios regionales en su conjunto y cuál es el mayor acierto? De salud, 20 años desde que se dieron las competencias a las comunidades autónomas en servicios de salud. Hombre, yo creo que lo principal es, por hacer algo crítico, ¿no?, es quizá la desnormalización de los niveles de servicio. Deben ser un poquito más normalizados en ese sentido y hacer cierta sinergia, además, entre comunidades que permitan de alguna manera compartir esos conocimientos y avanzar en esta materia. Como grandes avances, claro, el nivel de capilaridad que te va a permitir un sistema sanitario basado en una organización más local no es el mismo que desde un sistema central que es más complejo. Yo te quería preguntar también, en este camino de la humanización, el hacer al ciudadano, al paciente, partícipe de su salud, con este tipo de... Las tecnologías nos permiten efectivamente que participe, que sea actor, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con la gente de digestivo, por ejemplo, definiendo la vía clínica de cáncer de colon, que hay no sé si conocéis el proceso, pero hay una parte de la cirugía muy importante que está basada en la postquirúrgica, que en función de las circunstancias o los hábitos de vida o la forma en que el paciente aborde la enfermedad postquirúrgicamente, pues los resultados son diferentes. Pero entendemos nosotros, en este es un caso bastante reciente, que el paciente tiene que tener la capacidad de decisión de cómo condiciona su vida y cuáles son los resultados de salud en función de las decisiones que tome. Eso es. Entonces, claro, siempre, o cuando diseñas un proceso como el que hemos hablado como hemos visto, de embarazo y parto, pues contar con embarazadas que cuenten su experiencia, qué es lo que te gusta, qué no te gusta. Y bueno, yo creo que también nosotros hemos sido pacientes, ¿no? Y no debemos olvidarlo. O somos pacientes o seremos pacientes. En algún momento. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, perdona. No, solo un apunte. Pretendíamos, y yo creo que Pepe lo ha conseguido, lanzar un mensaje que es en un foro como este, que es el siguiente: la tecnología tiene que formar parte del proceso. El proceso permite incorporar mejoras y, por tanto, deberíamos empezar a pensar cómo con esto que tenemos hacemos las cosas de otra manera. Y el mensaje que yo le decía a Pepe esta mañana, que me gusta más, es ¿por qué seguimos esperando cuando las cosas se pueden hacer? Pongámoslo, porque si esperamos a tener lo mejor de lo mejor, probablemente nunca tengamos nada. Con lo que tenemos que construir algo distinto, sobre todo, yo creo, y me ha encantado esto, con un enfoque de cómo vamos a mejorar lo que hacemos y sobre todo cómo vamos a mejorar a la gente con la que trabajamos y con la que tratamos, ¿no? Un poco por resumir. Efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bajamos. Bueno, pues continuamos con otro aspecto muy importante, que es identificar las próximas necesidades de los servicios de salud. Y probablemente también en este tiempo hemos visto las carencias que teníamos y en lo que teníamos que trabajar, ¿no? Para ello tenemos aquí con nosotros a María Fernández Rancaño, que es directora adjunta de Servicios Públicos Electrónicos de Red.es, a Vidachi Marín Bastida, que es responsable del área de gobernanza y calidad y subdirector de tecnologías de la información y las comunicaciones del Servicio de Salud Andaluz en la Consejería de Salud y Familias, y José Luis Leal, que es socio de Ernst & Young. Entonces, bueno, yo creo que ellos seguramente nos dan
su perspectiva, su opinión y su visión sobre cuáles son las próximas necesidades de los servicios de salud. María, ¿eres la primera o quieres tú? Sí, bueno, vale. Vamos a proyectar la presentación. Bueno, primero un primer apunte, soy Jorge Capilla, ¿vale? Hoy, perdón. No te preocupes, lo hemos cambiado Es que el tema no me- ahora. Pero ahí está José Luis Leal también, ¿vale? Porque para los que veáis esto no nos hemos confundido. Voy a bajar abajo, ¿vale? Perdonadme porque soy bastante inquieto, entonces prefiero moverme por aquí. Bueno, pues en esta primera presentación lo que queríamos compartir con vosotros pues son las tendencias que estamos viendo dentro de las organizaciones en los servicios de salud y en general en el sector de salud y sanitario relativo a la utilización de los datos y a cómo los datos, la analítica, la inteligencia artificial pues cada vez está más en el corazón de las compañías. Y ahora mismo hacía un comentario que me ha gustado tenemos que ver todo lo que nos falta, ¿no? Y efectivamente quedan cosas por hacer, pero nosotros que como consultores al final, pues no sé, vemos lo que está pasando en el mercado, somos receptores de las distintas tendencias y de los temas que vemos en muchos sectores, os podemos decir que la transformación que hemos visto de este sector y en especial de los servicios de salud en el uso de las nuevas tecnologías, en la adopción de la inteligencia artificial y, en definitiva, en poner el dato en el corazón, en el core del negocio, ha sido absolutamente espectacular. O sea, antes, este era un sector que se tenía que mirar en otros para ver lo que estaba sucediendo en el mundo. Y ahora este sector es la referencia para muchos otros sectores. Y el último ejemplo ha sido hoy por la mañana. Nosotros, hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, estábamos presentando a una de las principales empresas de automoción del mundo cuáles eran las tendencias en la digitalización, en el dato, en la adopción de inteligencia artificial, en la automatización de procesos. Y la referencia que le poníamos, y hacíamos el símil entre su sector y el vuestro, era este sector, el sanitario. Y son numerosísimas las peticiones que tenemos de empresas de otros sectores que nos dicen: queremos que nos expliquéis lo que está pasando en el sector sanitario, la evolución de la digitalización. Sois vistos ahora mismo como un referente. Entonces, queda mucho por hacer, yo estoy de acuerdo, pero nosotros, por ejemplo, vemos cómo las cosas que contábamos hace 3 años y lo que ya vemos que está sucediendo, y como os decíamos, ahora mismo se está convirtiendo en una referencia para muchos de los sectores. ¿Es el para pasar? Que está en el atril. Perfecto. Gracias. Entonces, en esta presentación, ¿vale?, que intentaré ser breve y explicar, vamos a explicar un poco cuáles son esas tendencias, lo que estamos viendo. EY, para los servicios de Data and Analytics, es considerado por Gartner el número 1 en el mundo. Es decir, el proveedor de servicios de Data and Analytics número 1 del mundo. Hace unos años éramos los 5º o los 6º. Y al final, ¿cómo es un poco la manera en la que nosotros abordamos los problemas de las compañías a la hora de ser data-driven, a la hora de poner el dato en el corazón de sus negocios? Nosotros al final, siempre cuando vamos a los clientes, no solo de este sector, de otros, observamos al final unas problemáticas que son comunes. Al final todo el mundo te habla más o menos de lo mismo. Te habla de que quiere un dato gobernado, de que lo quiere en tiempo real, de que la experiencia de usuario no es buena para acceder a él, de que hay equipos intermedios para poder llegar a esos datos, de que el dato no tiene la suficiente calidad, de que no es completo. Podríamos dar una lista, nunca sería exhaustiva, pero la problemática al final es bastante similar. Y entonces nosotros, hace unos años, creamos lo que llamamos el Data Fabric, que es considerado por Gartner probablemente la idea más innovadora respecto al acercamiento a cómo ser más data-driven por parte de una corporación, que no me voy a extender mucho, pero que se basa en 3 grandes conceptos. 3 conceptos que son fundamentales y que aplican muy bien a este sector, y lo veremos luego con algunos ejemplos. El primero es, en todas las compañías, en distintos sectores y especialmente en este, siempre nos encontramos un problema que es el descubrimiento de los datos. Tener los datos. ¿Qué datos tengo? A mí personalmente, en una reunión con la Tesorería General de la Seguridad Social, que puede ser, imaginaos todos los datos que tiene, me decía: me valdría con que me digas los datos que tengo, es que no sé qué datos tengo.
¿Nosotros cómo mejoramos ese proceso de descubrimiento de los datos? Le dimos la vuelta al concepto tradicional de inteligencia artificial. Siempre pensamos en la inteligencia artificial para el final del proceso, para explotar el dato, para el caso de uso, para el modelo predictivo, Y nosotros dijimos, no, espera, vamos al principio. Vamos a embeber inteligencia artificial en el descubrimiento del dato. Y vamos a apostar por tecnologías que a la hora de levantar los datos aplican inteligencia artificial. Esto es muy fácil de entender. Yo, por ejemplo, quiero extraer datos de mis clientes y lo voy a hacer a través de un ID, que puede ser el DNI. Bueno, pues la manera en la que el DNI se graba en SAP o cómo se graba en Salesforce es diferente. Ya está. Entonces, si tú haces la típica extracción de datos con modelos relacionales, que son los que tradicionalmente han imperado en los últimos años, te vas a encontrar que no son capaces de machear, por ejemplo, un DNI. No van a ser capaces. Y entonces, cuando queramos hacer la historia de usuario, el caso de uso, el Customer Journey, no tendremos la información completa de los datos de cliente. Embebiendo inteligencia artificial sencilla, básica, existente, existe la tecnología. Han dicho antes, nosotros estamos totalmente de acuerdo, la tecnología no es el problema, la tecnología ya está, ya podemos hablar de esto. Podemos embeber esa inteligencia artificial a la hora de descubrir los datos. Beneficio de esto, típicamente, lo que hacemos es mejorar entre un 40 y un 90% lo que sería el proceso de extracción de datos si lo hiciéramos con un approach humano. Esto es muy importante, ¿vale? Y esta tecnología, como decimos, ya está. El segundo elemento fundamental de lo que llamamos el Data Fabric es cómo accedemos a esos datos. Nos hemos tirado muchos años dando la vuelta de los datos de un sitio para otro, ahora los poníamos en el Data Lake, luego los poníamos en otro sitio. Y nosotros lo que decíamos es, oye, al final tenemos la posibilidad de acceder al dato de una manera virtualizada. ¿Eso qué quiere decir? Acceder al dato solo cuando lo necesitamos. Ese dato que somos capaces de descubrir porque embebemos inteligencia artificial, accedemos a él de una manera virtualizada. También existe la tecnología. ¿Beneficio de esto? Eficiencia. Hasta un 80% de reducción de costes, versus soluciones tradicionales que mueven los datos de un sitio a otro. Y el tercero, quizá, no sé si el más importante, iba a decir el más importante, pero no tiene por qué, pero voy a intentar explicarlo porque es un poco sobre el que pivota todo y sobre el que se puede entonces empezar la explotación del valor del dato, las ontologías. ¿Qué son las ontologías? Y los que lo sepáis, perdonadme si me extiendo un poco en esto, pero creo que es importante. Al final, los modelos de datos, que como decía, han triunfado en los últimos años, son los modelos de datos relacionales. Es decir, son modelos de datos que están basados en atributos y entidades jerárquicas. Atributos y entidades jerárquicas. Yo tengo un cliente y estos son sus atributos. Y que han permitido explotar esos datos desde una perspectiva del reporting, del BI clásico, maravillosamente. Eso es verdad. O sea, la capacidad que tú tienes de hacer reporting y BI clásico en un modelo de datos relacional es espectacular. Pero, sin embargo, esto está limitado. Está limitado porque, al final, como digo, la relación que tienen los datos entre sí es puramente de jerarquía. Ahora entraré un poco al detalle. Sí. Voy, acelero. Hay dos. Acelero. ¿Qué es una ontología? Muy sencillo. Es intentar verbalizar la relación de los datos como lo hace un ser humano. Es decir, en vez de que los datos simplemente tengan jerarquía entre sí, lo que hacemos es le damos una relación semántica. Lo que hacemos es decir, por ejemplo, no que un iPhone simplemente tiene una jerarquía con un cliente, sino que un iPhone puede pertenecer a un cliente, la pertenencia es una relación semántica que puede estar creado por un proveedor como Apple o puede estar comprado en el Corte Inglés y relacionar eso entre sí. Entonces, ¿a dónde podemos llegar con esos modelos de datos basados en ontologías? Esto es el arte de lo posible de lo que podemos llegar a tener. Las ontologías ya están creadas, hay muchas ontologías en el sector. Tenemos la más completa en la SNOME-CT, que tiene ya 330.000 términos, sabéis que la publica el Ministerio de Sanidad, la última publicación ha sido reciente. Está FHIR, HL7, que es una ontología más clásica, tenemos las ISO, que son nomenclaturas. Vamos, esto se está ya haciendo, esto existe, ¿vale? Pero ¿qué es lo que podemos llegar a hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con estos modelos de datos basados en grafos? ¿Qué es lo que nos permite hacer? Nosotros podemos crear las clases, los pacientes, las alergias, los episodios, la medicación, crear las relaciones de los datos entre sí. Y podemos, por ejemplo, en el futuro, poder predecir, por ejemplo,
alergias que va a tener un familiar mío, porque la afiliación es una relación de pertenencia, y, por ejemplo, no recetarle determinados tratamientos porque sabemos que un familiar pues, tuvo una reacción adversa a ellos. Es que termina. Sí. Termino ya. ¿Vale? Esto es lo que quería, si esta era la parte importante. Entonces, al final, las empresas que están haciendo esto están obteniendo verdaderos beneficios alrededor de toda su cuenta de resultados. Y termino aquí. Nosotros, en este tipo de proyectos, siempre lo que decimos, muy importante, cuando afrontemos el reto de ser data-driven, hay que empezar siempre por el valor. ¿Vale? Hay 6 pilares que son fundamentales para poder ser data-driven, que pasan por el valor, el modelo operativo, todos los temas regulatorios y de ética y compliance, el gobierno del dato, que es donde está esta parte de modelo de datos que hemos explicado hoy, la gente y, por último, la tecnología. Por eso, y doy ya paso a María, nosotros el pliego de Red.es cuando lo vimos nos gustó mucho, porque pivota sobre los casos de uso, pivota sobre el valor. Y luego terminó en la tecnología, en una solución tecnológica que daba respuesta a lo que se necesitaba, pero siempre con el valor pivotando sobre el eje. Doy paso a María, porque sé que me enrollo mucho. Gracias, te lo agradezco. Buenas tardes. Gracias, Jorge, por los elogios al pliego. Yo espero que luego demos elogios al proyecto también cuando funcione al final de todo. Bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo hemos abordado este proyecto. Nosotros tenemos, ya sabéis, muchos de vosotros sabéis que tenemos un convenio con el Servicio Andaluz de Salud. Y una de las líneas de actuación era el impulso de aplicación de tecnologías de analítica avanzada a todas las fuentes de datos que tiene el Servicio Andaluz de Salud, que son muchas, muy variadas, de diferente naturaleza. ¿Cómo nos hemos planteado el proyecto? A ver, como decía Jorge, nosotros teníamos claro, tanto el SAS como nosotros, que este proyecto no iba de adquirir una solución tecnológica, una plataforma corporativa de Big Data, que hay muchas y todas buenas. No iba solamente de eso, porque luego esa plataforma hay que explotarla, sino que queríamos un proyecto que ejemplificase y que pusiese en marcha toda la estrategia analítica del SAS en los próximos años. Entonces, lo primero que hicimos fue dedicar un periodo de tiempo a la reflexión y hacer una breve consultoría, digo breve porque tardó poco en el tiempo, para identificar las necesidades que tenía el Servicio Andaluz de Salud en materia de analítica de datos. Que ya digo que no era simplemente reemplazar un BI, que eso bueno, se puede hacer, sino que era pensando más en el futuro. Entonces, bueno, hicimos una... Me voy a poner las gafas, perdón, me las pongo, pues no veo nada. Gracias. Hicimos una consultoría con 4 objetivos muy claros. Ver cuál era la situación en el ámbito analítico, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de los procesos, de las fuentes de datos, qué fuentes de datos había en el SAS, qué calidad tenían, cuáles eran los orígenes, cómo se podían incorporar a la plataforma, la situación de los procesos a nivel de datos y de analítica, las competencias de las personas que podían explotar esos datos, no solamente lo que eran los científicos de datos, sino cuando esos datos iban a ser consumidos por los profesionales o por cualquier otro perfil que tiene el SAS. Hicimos también una revisión de si tenían un modelo de gestión analítica o no, o qué necesitaban para tener un modelo de gestión analítica a nivel de procesos y a nivel de organización. Y identificamos, junto con los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de funcionales, clínicos, perfiles más técnicos, una serie de casos de uso que podían ser de interés y que podían llevarse a cabo, en principio, con las fuentes de datos que tenían. Se hizo una identificación de 19 casos de uso, de diferente condición, clínicos, no clínicos. Luego, al final, nos hemos quedado con 13 para el proyecto. Y una vez que ya tuvimos todo eso, definimos a alto nivel cuáles tendrían que ser las capacidades de la plataforma tecnológica. Pero eso fue al final, fue el resultado de todo el proceso anterior. Bueno, pues con toda esta definición, lo que nos dimos cuenta es que esto tendría que ser un proyecto integral, un proyecto llave en mano y que abordase no solamente la adquisición de la plataforma, sino también el desarrollo de los casos de uso, la adquisición del hardware y luego todos unos servicios horizontales de administración, operación y soporte de la solución.
¿Por qué lo abordamos así? Bueno, porque realmente hay muchas dependencias entre unas cosas y otras, ¿no? Si tú adquieres una plataforma, luego eso tiene una cierta dependencia del hardware. No todas las plataformas, las soluciones software tienen los mismos requisitos de hardware. El desarrollo de los casos de uso también va muy ligado a las capacidades que tiene la plataforma o a los aceleradores que puedas emplear. Y, por lo tanto, decidimos, bueno, pues un proyecto llave en mano y un proyecto integral. Ahora voy a entrar en cada una de las partes de la licitación brevemente, pero lo que sí quería insistir es en el carácter de proyecto integral. Todo esto tiene un precio único, o sea, es un precio alzado, porque el proyecto es un todo, no es el precio de la plataforma, el precio de los servicios, es un proyecto de servicios, en realidad no es un proyecto de hardware ni de adquisiciones, es un proyecto de servicios. Bueno, la solución tecnológica. Definimos una arquitectura conceptual en capas y luego para cada una de las capas, visto el resultado de la consultoría, definimos las capacidades mínimas. Y eso, bueno, pues se plasmó en una licitación que, si alguno está interesado, puede ser consultada. Y luego también definimos unas características no funcionales, pero digamos que son de la arquitectura de la plataforma, ¿vale? Que son las que veis abajo. La parte de servicios. Quisimos definir también el marco de trabajo común para el desarrollo de todos los casos de uso, pensando no solamente en que sirviese para el desarrollo de estos casos de uso, sino a futuro. Entonces, bueno, pues, y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo, porque el proyecto acaba de comenzar, ha empezado en septiembre, pues estamos definiendo en el gobierno del dato. Vamos a ver cuáles son los procedimientos para la gestión de ontologías que mencionaba antes Jorge, los diccionarios, las políticas de calidad, el perfilado de los datos, el linaje, el gobierno analítico, los procedimientos para el desarrollo y el despliegue de los modelos analíticos y luego, por supuesto, las medidas de seguridad y privacidad. Y eso es una capa común a todo el proyecto y, como digo, que excede a estos casos de uso, sino que tendrá que seguir aplicándose cuando luego el SaaS pues, siga desarrollando otros casos de uso. Luego está la parte de la ingesta de fuentes. Evidentemente, con el tiempo que tenemos de proyecto, que son unos 30 meses, si no recuerdo mal, no vamos a poder ingestar todas las fuentes que tiene el SaaS o cualquier otra fuente que se pueda necesitar en la plataforma y que sea externa al propio SaaS o que venga de otras partes de la Administración. Entonces, la ingesta de fuentes va a ser progresiva y va a hacerse dependiendo de las fuentes que necesitamos en cada momento. Hay algunas que se ingestarán al principio porque afectarán a todos los casos de uso y otras que se van a ir ingestando paulatinamente, ¿vale? Pero lo que sí queremos es definir cuáles van a ser los procedimientos que vamos a seguir para ingestar fuentes dependiendo de su origen y dependiendo de lo que haya que hacer con ellas. Y luego un análisis inicial y priorización. Esto es para los casos de uso. Vosotros ya sabéis que, bueno, uno define un caso de uso, pero luego tampoco sabemos si lo vamos a poder llevar a cabo o no, porque va a depender mucho de la calidad de los datos y al final, bueno, pues hay algunos casos de uso que se malogran, no tienen los resultados esperados. Y vamos a definir una fase inicial para determinar, no solamente en estos, sino en todo el resto de casos de uso que vengan después, cómo se puede eso hacerlo al principio y no perder tiempo. Si me paso, me dices. No te preocupes, que estoy yo aquí pendiente. Vale. Luego, ya para cada caso de uso, vamos a... Queda 2 minutos. 2 minutitos, vale, pues 2 minutitos. Para cada caso de uso, vamos a hacer... cada caso de uso se va a desarrollar siguiendo la metodología CRISP, ¿vale? Que son las fases son las que veis ahí, son unas fases iterativas y en función de la iteración de esas fases pues vamos a hacer el análisis de viabilidad, ¿vale? Son fases comunes en la parte de analítica, o sea que no es nada nuevo ni novedoso de este proyecto. Y luego también vamos a intentar definir los procedimientos para el despliegue de los casos de uso una vez que se haya validado que contribuyen a los objetivos de negocio que nos hemos fijado, ¿vale? Y también muy importante, y es que cada caso de uso, el despliegue de cada caso de uso, evidentemente vamos a tener que definir cómo va a ser consumido, si va a ser consumido vía apificación, si va a ser consumido vía informes, cómo se va a consumir dependiendo de los diferentes perfiles.
y luego también una capacitación específica asociada a cada caso de uso para que los destinatarios de esa información puedan usarla bien. No es lo mismo un científico de datos que un clínico o que otro tipo de perfil. Ya tienes que ir terminando. Y ahora ya, ¿vale? Y luego ya servicios horizontales de administración, operación, soporte a la solución y de capacitación. Y ahora creo que sí que ya estoy Sí, ya en eso. Finaliza. Entonces, pues nada, esta era la última parte y ahora le doy paso a Vidachi, que os va a contar pues cómo ha salido la licitación y el resultado del proyecto. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo voy a contar un poco la perspectiva interna desde el SAS de este proyecto. Me va a faltar tiempo seguro, porque hay muchas cosas de las que me gustaría hablar y montar un poco de jaleo, de discusión. A ver a cuántas me da tiempo. Lo primero, bueno, el título era Big Data en el SAS y en la segunda diapositiva ya quiero decir que no me gusta hablar de Big Data. Voy a intentar, os puede dar la impresión que tengo mucho sesgo tecnológico, pero mi idea es que con alguna discusión tecnológica clarifiquemos un poco de qué estamos hablando en algunas cosas. Antes comentaba Jorge que en la consultoría nos ponen de referencia al ámbito sanitario como ejemplo de transformación digital. Yo quiero que no perdamos de vista que la práctica totalidad de herramientas que usamos cuando hablamos de Big Data nos las han prestado. Toda la parafernalia tecnológica alrededor de los proyectos de Big Data es prácticamente íntegramente procedente del mundo web y del mundo de unas organizaciones con una escala de datos que, por mucho que nos parezca que nosotros en sanidad manejamos muchísimos, es decir, usamos base de datos como Cassandra, que la creó Facebook. Facebook en un día genera logs por valor de lo que en una organización como el SAS, que atiende a 8 millones de personas, generamos en un año, cada día, solo en logs de servidor, ¿vale? Es decir, hablamos de una escala en la que realmente big no somos ninguno de los que estamos aquí, me atrevo a decir. ¿Por qué entonces perseguimos estas herramientas? ¿Por qué perseguimos este arsenal que es de gente de otra escala? Lo principal para nosotros no es el tamaño, no es el volumen de información que estamos manejando, es la flexibilidad que pretendemos conseguir. En una de las charlas del tramo anterior se mencionó el tema de no poner la tecnología por delante. Los procesos definirán qué tecnología necesitamos. La realidad es que en casi ninguna de nuestras organizaciones, por tamaño, por inercia, por carga de trabajo, disponemos de la posibilidad de hacer grandes planes de reingeniería en los cuales tengamos clarísimo a qué procesos y a qué usos de la información queremos darles soporte. Por lo cual, desde el ámbito tecnológico, lo que necesitamos es estar listos para casi cualquier cosa. Y ese es el principal objetivo de naturaleza tecnológica que nosotros buscábamos en este proyecto. Ya veréis ahora que voy a dar después algunas magnitudes de la infraestructura que hemos querido. No se trata de una cosa gigantesca. Lo que sí pensamos es que hemos obtenido algo muy flexible. ¿Cuáles son, por tanto, los principios con los que nosotros guiamos el propósito de esta plataforma? Ser capaces de hacer ingestas dinámicas, es decir, nosotros necesitamos revolucionar nuestra manera de incorporar datos al circuito analítico. Venimos de un modelo tradicional, de data warehousing, en el que hay unos modelos muy rígidos y muy sólidos de qué es lo que se quiere explotar, y eso dificulta mucho cualquier cambio. Y los cambios suceden todo el tiempo, todo el tiempo. No somos organizaciones que una vez que han modelado qué es una factura, qué es un cliente, qué es un descuento, qué es un rappel, nos tiramos 20 años así. Eso en nuestro entorno no sucede. Riqueza semántica y gobierno del dato. Has tocado el tema de ontologías, que me parece potentísimo, y no solo en cuestiones como SNOMED, que todos lo conocemos y que es muy bueno que tengamos en el ámbito sanitario eso, con todos los conceptos de todas las posibles etiquetas que tiene cualquier concepto clínico en SNOMED, si es una parte anatómica, si hay lateralidad, si hay simetría, subconjuntos, etcétera, sino las ontologías de nuestras propias organizaciones. Cómo se relaciona el concepto visita con el concepto episodio, con el concepto problema, dotarnos de toda esa capa. O sea, en la cabeza muchos, en cada una de nuestras organizaciones lo tenemos muy claro. En los datos, la realidad, oye, igual estamos peor que cualquiera, pero en nuestra organización la realidad es que en los datos eso no es esas relaciones no son explícitas. Esas relaciones las conocemos los que trabajamos con los datos, los que definen las aplicaciones, pero no tenemos una definición formalizada de todas esas relaciones. Y eso es importante que lo adquiramos. Adaptabilidad en las estructuras de datos. Las distintas necesidades de aprendizaje automático o de analítica avanzada o de correlaciones o de búsqueda de patrones, etcétera,
hacen que necesitemos estructurar la información de formas muy diferentes, de formas que no podemos, además, definir hoy sin conocer los casos de uso, no ya los que hemos identificado para este proyecto, sino los que aparecerán dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 6. Por tanto, disponer de esa capacidad de modelar datos de una u otra forma es muy importante para la sostenibilidad y para la viabilidad futura de la plataforma. Por supuesto, ganar capacidades de analítica avanzada, instrumentos ágiles para hacer, quiero decir, cosas de machine learning o de correlación avanzada se pueden hacer. Los que hemos tocado MATLAB en la facultad hacíamos esas cosas, pero después tira mucho tiempo, ¿no? Entonces, ganar herramientas que nos permitan hacer ese tipo de analítica de una forma ágil y una cosa que hoy día es dificilísima para nosotros hacer con los circuitos de analítica convencional, que es disponibilización y retorno a la operación del valor añadido que hemos conseguido con la analítica. La analítica deja de ser un circuito en el cual hay unos señores que son los consumidores de la analítica y sacan conclusiones de gestión, sino que esos datos, en tiempo incluso de negocio y de atención al paciente, retornan al profesional que está generando información, al proceso que está generando información en forma de sistemas de soporte a la decisión, de modelos predictivos, de alertas, etcétera. Como os decía, por daros una pincelada rápida, la infraestructura de la plataforma hardware que forma parte del proyecto... Tienes 5 minutos más, vale, para que no te asustes. Una pequeña foto tenéis ahí en el lado izquierdo, 768 núcleos de procesamiento, un poco más de 17 teras de RAM entre todos los entornos, 600 teras de almacenamiento neto y cerca de 100 teraflops en procesamiento de GPU. No es gigantesca, pero nos va a dejar hacer muchas cosas. Y a la derecha tenéis un poco algunas de las características básicas que habilitan lo que decía que era nuestra búsqueda principal, que es flexibilidad, ¿vale? Tenemos una plataforma 100% containerizada, es decir, con una virtualización muy flexible y muy eficiente, almacenamiento definido por software, que también nos permite modelar las estructuras de almacenamiento de formas flexibles según necesitemos, almacenamiento de objetos, en file system. Podemos usar bases de datos de muchos tipos, multiparadigma, como puede ser Arango Foundation, bases de datos columnares, bases de datos de grafos, bases de datos relacionales, que aunque parezca que esto es lo antiguo y que ya es como de gente que no está en la nueva ola, en muchísimas cosas el modelo relacional tiene una potencia que no vamos a desbordar y que nos va a seguir viniendo bien. Entorno abierto, bueno, forma parte de lo mismo que mencionaba en el anterior, ¿no? La idea es que tenemos una plataforma que nos permite desplegar otros componentes que los que utilicemos ahora. Como decía María, a partir del conjunto de casos de uso que se van a desarrollar en este proyecto, hemos identificado una serie de necesidades tecnológicas. Como el conjunto de casos es bastante variado, vamos a partir inicialmente de un despliegue de herramientas bastante amplio, pero la plataforma nos permite, si en el futuro, en otros casos, se identifica la necesidad de otros modelos de base de datos o de almacenamiento, podemos extendernos ahí sin dificultad. Esta foto recupera un poco lo que mencionaba antes Jorge sobre el tema de Data Fabric, la plataforma que hemos adquirido en el contexto de este proyecto en cuanto a software es la plataforma Strative Augmented Data Fabric. Y, bueno, es muy potente. La capa de adquisición que mencionaba Jorge, con herramientas de autodiscovery no solo autodescubrimiento de datos, sino de las estructuras de datos y de las relaciones entre los datos. Y bueno, no voy a extenderme en estas capas porque es un poco lo que él ha presentado antes, ¿vale? En cuanto a los casos de uso, se hizo una identificación inicial, como ha explicado María, de los 15 que se modelaron en detalle, 13 entran en esta fase del proyecto. Tipologías principales, tenemos varios casos que son de estratificación y clasificación, habrá diferentes enfoques matemáticos, pero al final el objetivo son ese tipo de acciones. Casos de optimización, casos de obtención de modelos predictivos, algún caso de procesamiento de lenguaje natural para procesar mucha de la información que hasta ahora hemos podido trabajar con extrema dificultad, toda la información no estructurada, por ejemplo,
de los informes de historia clínica? Pues es muy difícil de tratar de una manera convencional sin la intervención de un batallón de gente que lea, codifique, etiquete, etcétera. Vale, pues yo creo que he cumplido, porque aquí tenía una pequeña lista de los casos, pero yo creo que no tenemos tiempo de discutirlos en detalle. Me quedo más con esta foto de que sepáis un poco que estas son las principales tipologías desde el punto de vista metodológico que vamos a enfrentar. Bueno, no hay tiempo para más. Pues nada, un proyecto muy ambicioso y desearos que se cumplan las expectativas, ¿no? Que, bueno, María, creo que lo ha comentado, que de esos casos de uso, ¿verdad? Pues no contáis con que todos puedan llegar a su fin, efectivamente, porque, bueno... No lo sabemos, realmente no lo sabéis. Sabemos, porque cuando se hizo la identificación de los casos de uso, sí que, bueno, se hizo una primera revisión de qué datos se necesitaban, pero no hubo tiempo para profundizar en los datos. Claro. Entonces no sabemos que la calidad de los datos, si es lo suficiente, Sí. si existen las series suficientes, historias, o sea, Sí. tenemos que ir descubriéndolos. Eso era algo que os quería comentar, en qué medida creéis que va a afectar o si lo prevéis o a lo que venga la calidad de los datos, claro, porque eso es algo con lo que todos bueno, pues nos tememos cuando nos ponemos a hacer algún tipo de proyecto de este tipo, ¿no? Sí, evidentemente. Por eso, como decíamos, el primer elemento fundamental, ¿no?, de la tecnología, ¿no?, que yo identificaba era precisamente ese autodescubrimiento, que es el embeber esa inteligencia artificial para poder extraer los datos de la mejor manera posible y poder relacionarlos entre sí. Entonces, por eso es el elemento sobre el que luego pivota todo, Claro. ¿no? Es como una especie, corrígeme si no lo he entendido bien, ¿no? Con ese descubrimiento lo que hacéis es como una normalización de los datos que extraes, ¿no? Digamos que es aplicar, los interpretáis. Sí, es aplicar inteligencia artificial, el concepto un poco de red neuronal, ¿no?, y como piensa una persona, ¿no?, que al final, pues que lo que te decía, que en los modelos típicos, pues tú extraes un DNI y resulta, ¿cuántas migraciones no hemos hemos pasado por una coma que se calla todo, ¿no? Pues intentar que efectivamente eso no pase, y entonces vamos a aplicar la inteligencia artificial primero para esa extracción, porque como decimos, sin calidad del dato, pues sería imposible luego hacer el caso de uso. Se me ocurre otro ejemplo, además del DNI, que es los resultados para un positivo de una PCR de microbiología, que pueden ser de lo más variado, siendo positivo. Sí. Yo, en relación con la viabilidad y con los posibles problemas de calidad del dato, del poder predictivo de los datos que se dispone, etcétera, yo creo que esta ganancia insisto, de flexibilidad tiene que venir acompañada de que las organizaciones también entiendan que va a haber muchas cosas que no salgan. Es decir, en nuestros proyectos de analítica convencionales, si decidimos que vamos a hacer un cuadro de mando de explotación sobre la actividad quirúrgica, no existe la posibilidad de decir, oye, al final no ha salido. Sí. No, ¿cómo que no ha salido? Vamos a hacer un cuadro de mando de explotación. Vamos a seguir hasta que lo tengamos. Aquí hay muchas cosas que tienen un carácter mucho más exploratorio y especulativo. Oye, ¿tenemos realmente señal suficiente en este conjunto de datos para detectar algo valioso? A veces será que sí, a veces descubriremos que no. Lo importante es dotarse de procesos que nos permitan ir valorando y esto puede parecer un poco errotista, pero importando también lo mismo que hacemos con las tecnologías, algunas cosas del mundo de las tecnologías web, es decir, fallar pronto. Ya. Es decir, el problema, no solo no hay que temer al fracaso, sino que si vamos a fallar, vamos a intentar fallar pronto. Es decir, no hay que hay un riesgo aquí también que a veces que es enamorarse de un modelo, ¿no? Es decir, teníamos tantas esperanzas en que con esto, que vamos a insistir a ver si de una, y hay veces en las que dicen, mira, déjalo, que no va a salir, vas a mejorar un 2% el poder predictivo de este modelo y vas a seguir descartándolo al final, ¿no? Es decir, muy bien. Eso es un cambio de filosofía que a veces cuesta. Eso es. Si nuestra audiencia tiene preguntas. Sí, dar la enhorabuena a mis colegas, a mis compañeros del SAS
y felicitar a las empresas que han ganado el concurso. Un comentario y una sugerencia, porque algunos llevamos mucho tiempo trabajando con ontologías, incluso aquí hay gente que se cartea con el que inventó las ontologías de la Universidad de Buffalo. El comentario es que a lo mejor este proyecto puede tener estoy muy de acuerdo de que hay que ser muy cauto en la experiencia que tenéis, y la cuestiono de lo que os podéis encontrar en respecto a la calidad de los datos. Precisamente la 6 está metido ahora en una iniciativa importante de colaboración con sociedades médicas para promover la mejora de la calidad de los datos. Ha habido un taller esta mañana sobre calidad de los datos y yo creo que un valor podéis encontrar que en esos descubrimientos que a lo mejor hacen que fracasen nuestros casos de uso planteados, pero también pueden ser un valor de detección de que se están escribiendo mal cierta información en las historias clínicas. Claro. Así que eso no es tan tener en cuenta que esos casos de uso fracasen. Y el otro tema respecto a las ontologías, la ambición de una ontología única de la organización, es decir, lo que se publica que funciona con las ontologías es que las ontologías son muy orientadas a un objetivo específico, quizás a un caso de uso. Y, y para aplicar a otro caso de uso, el mismo conjunto de información que tiene que tener en cuenta, a lo mejor hay que replantear la ontología, es decir, tiene variaciones, es decir, no digo que sean totalmente diferentes, pero que con una ontología única puedas tú representar la realidad de toda la actividad de todos esos casos de uso que después con los que quieres trabajar, pues es muy ambicioso y de alto riesgo de que no vaya a funcionar. Estoy de acuerdo, claro, yo no sé, igual no lo he explicado bien. No creo que podamos aspirar a una ontología universal, claro, digamos, de grano completo de la organización que respuesta a cualquier cosa. Pero hay una serie de artefactos informacionales que sí son razonablemente homogéneos a toda la actividad de la organización, en los que el modelo semántico de relaciones no es muy claro. Es decir, habrá un caso de uso particular sobre un tipo de patología o sobre un patrón que yo quiero poder detectar que requiera que yo defina conceptos específicos. Pero los ejemplos que ponía, ¿no? El concepto de cita, el concepto de intervención, de encuentro frente a episodios, frente a problemas, pues ese tipo de cosas, que las codifiquemos y que queden semánticamente establecidas sus relaciones, es positivo, y yo creo que es algo que está al alcance. Está al alcance, porque lo más que tenemos son algunas pequeñas inconsistencias en las definiciones, o que en determinados ámbitos del negocio la definición que se usó no fue exactamente la misma que en otro sitio, pero son definiciones que yo creo que es viable formalizar a nivel de relación. Totalmente de acuerdo. Además te añadiría que es que además puede convivir con otros modelos. Claro. O sea, es decir, tú puedes tener unas ontologías donde aplica y puedes estar conviviendo con modelos más tradicionales pues con otros, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo creo que la aspiración a ontología única es imposible. Nosotros lo que decimos es hay que tenerlas en cuenta. Hace 2 años hablábamos de ontologías y nadie parecía que ni existían, ¿no? Yo creo que ahora lo bueno es que estamos debatiendo cuál va a ser su grado de implementación, y eso es bueno. Ajá. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Allí. Muchas gracias y felicitaciones al SAS. Mi duda es, ¿existen iniciativas que en el sentido de buscar un catálogo de experiencias similares alrededor de todas las comunidades autónomas para compartir casos de éxito, aunar esfuerzos? Y lo pregunto específicamente por el proyecto Redes, ¿no? En el sentido de que sería ideal, si es que ya no existe, una especie de catálogo de iniciativas en este sentido, algunas que habrán empezado antes, otras que ya están más maduras, para de alguna manera tener una bitácora de cómo van estas cuestiones a nivel de toda la península, ¿no? Gracias. Vale, bueno, pues, a ver, experiencias de este tipo es la primera que tenemos. O sea, que no tenemos, no sé si... Sí, se oye, ¿no?
Experiencias de este tipo es la primera que tenemos, ¿vale? Nosotros hemos tenido históricamente convenios con diferentes comunidades autónomas, ahora solamente tenemos un par de convenios por temas presupuestarios, pero de este tipo de experiencias es la primera. Todo lo que nosotros hacemos en colaboración con las comunidades autónomas, en principio está puesto a disposición del resto de comunidades autónomas. Es decir, si aquí sale un algoritmo que es un éxito, pues evidentemente ese algoritmo se puede compartir con el resto de comunidades autónomas. Luego habrá que entrenarlo con los datos correspondientes y digamos, optimizarlo para la comunidad autónoma correspondiente, porque los datos no serán exactamente iguales. Pero eso será compartido y luego toda la parte metodológica, toda la parte de procedimientos, todo eso será compartido con el resto de comunidades, evidentemente. Sí. De hecho, en aras un poco también a esa flexibilidad de luego poder compartir y demás, algunos de los casos de uso claramente existen soluciones o sea, hay soluciones de mercado, hay sistemas de codificación, hay sistemas comerciales y no comerciales de clasificación de imagen, etcétera. Pero uno de los objetivos que teníamos aquí era precisamente el disponer de esas herramientas, no a nivel licenciado, sino que los algoritmos que se desarrollen aquí y los modelos sean del Servicio de Salud, y que por tanto luego, si tenemos la necesidad de benchmarking, compartir experiencias con una comunidad, etcétera, no haya cuestiones de naturaleza comercial de, no, mira, lo que tenemos es una licencia de tal producto y, bueno, hemos entrenado un black box con un dataset nuestro, pero no te puedo dar más allá que la tarjeta del señor que nos lo vendió, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos la mesa. La verdad que ha sido muy interesante y os doy la enhorabuena. Muchas gracias. A ver, ahora mismo en este punto en el que hemos visto cómo podemos con las tecnologías humanizar los procesos asistenciales, hemos identificado cuáles son las necesidades y hemos visto este proyecto tan interesante, pues hay otra parte dentro de nuestro sistema sanitario que es la salud pública, que yo creo que todos coincidimos que ha sido siempre, bueno, la gran olvidada y que requiere, igual que nuestros servicios regionales de salud y cualquier sistema sanitario, una transformación digital, ¿no? Yo he de decir que también en el ámbito de la salud pública pues ocurre una circunstancia en la que cada comunidad está organizada de una manera, en otra los servicios, las tecnologías me refiero, en algunas están unidas a lo que es la parte de los servicios regionales de salud, en otras están separadas, como es el caso de mi comunidad de Castilla y León, y desde luego nuestro hándicap siempre ha sido la integración con salud pública y lo hemos visto, vamos, de manera bastante dura durante este tiempo. Entonces, yo creo que Benigno Rosón, que es subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio Gallego de Salud, nos va a dar un buen punto de vista de cuál es la transformación digital en el ámbito de la salud pública. Casi voy. Bueno, me voy a sacar esto porque además ando algo mareado y así seguro que me va mejor la respiración. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, aparte de agradecer a las 6, como siempre, que nos haya invitado y la oportunidad de contar efectivamente cómo conseguiremos transformar digitalmente también el área de salud pública. Quería disculpar la presencia de Carmen Durán. Hoy quien más tenía que hablar aquí era la directora de Salud Pública de Galicia, que venía toda dispuesta y hoy se encontró con un cuadro sospechosamente parecido al COVID y por prudencia ni viajó ni quería estar con vosotros aquí arriesgándose a compartir, que yo creo que no lo será. Iba a hablar ella mucho, yo poco, ahora me vais a tener que aguantar a mí los 25 minutos. Y yo lo quería hacer, pues efectivamente, dando un poco la visión que desde Galicia tenemos sobre cómo ha ido evolucionando todo el tema de las plataformas o cómo está ayudando la tecnología a la salud pública y el cambio importante que se ha producido durante esta temporada de COVID, que yo creo que, y lo veréis,
que hay un antes y un después, ¿no? Y de hecho, yo sabéis que soy un poco revoltoso, me pasó la presentación Carmen con su título de El riesgo de transformar, y ya le dije que se le iba a cambiar y le iba a poner la oportunidad de transformar, ¿no? Y ella ponía el riesgo de transformar porque efectivamente, y yo tuve la oportunidad de estar con los directores de salud pública en el Congreso de las 6, todos tenían esta sensación de, bueno, la tecnología no nos ayuda a lo que nos tiene que ayudar, somos los hermanos pobres, se dedican muchos recursos al sistema sanitario público, nosotros tenemos que estar haciendo muchas cosas. Yo estaba con ellos y digamos, les hacía la reflexión de, bueno, para cambiar hay que querer hacerlo y saber hacerlo. Pero no sois los hermanos pobres, o sea, salud pública en el apartado de tecnologías y en otras cosas siempre ha tenido una buena dotación. Muy probablemente, y lo veremos, lo que tenían es una idiosincrasia y una manera de trabajar que les dificultaba el aprovechar las fortalezas que tienen otros. Evidentemente, un servicio de salud probablemente tiene menos dinero para lo que maneja, pero tiene un volumen tremendo, con lo cual aprovecha mucho más la tecnología y le impulsa, y además su propio día a día, que es mucho más del resultado inmediato, le hace que esa tecnología no se la utilice más intensivamente, sino que le sea más productiva, ¿no? Yo creo que por ahí iban muchos de los problemas que había. Yo les decía, esto no se trata de quién se ha comido mi queso, sino subámonos al carro. Y yo creo que, y es lo que os quiero contar, que esta epidemia ha sido una muy buena oportunidad. Primero, como digo yo, esto lo voy a hacer con una analogía de los CPDs cuando los teníamos uno en activo y el otro en pasivo, por si acaso fallaban, ¿no? Pues yo la salud pública en esta pandemia la comparo a algo similar, bien entendido, con cariño, de que siempre pensamos que teníamos un arma de destrucción masiva en el buen sentido, de que cuando viniese algo de esto teníamos una gente que lo está hiperpreparada técnicamente, con unos procedimientos tremendos, porque son tremendamente procedimentados, y una situación de estas iban a funcionar como un rayo. Y cuando llegó el momento, pues claro, como el CPD, cuando dices, si me falla uno, enciendo el otro y ya funciona todo. Cuando lo enciendas empiezan a fallar las cosas porque no las tenías, o sea, la teoría decía que eso iba a funcionar, pero en la práctica no las tenías tan engrasadas como tú querías, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las reflexiones, así, una analogía. Yo creo que Salud Pública se ha dado cuenta de que a partir de ahora tiene que tener el CPD activo, es decir, los dos funcionando, balanceados, y si le viene el problema, irse hacia el otro lado, ¿no? Y también me gustaría decir, y lo comentaba el otro día en el Congreso de Hospitales, que claro que tenemos la oportunidad de transformar, y además en la tecnología yo creo que todas las comunidades sabemos innovar y hemos dado saltos cualitativos. Y yo le decía a la autoridad también, especialmente en épocas de crisis. Nosotros el salto más gordo que hemos dado en innovación ha sido cuando ha venido la crisis económica y nos hemos puesto en Galicia a ver cómo de otra manera, haciendo las cosas distintas y con un dinero distinto, podíamos seguir avanzando en la tecnología. Y pusimos a hacer nuestros planes de innovación, y dentro de esos planes de innovación, si veis el tercero, está vida vegetativo y empoderamiento, es decir, en el año 2016 ya veíamos que todo el tema relacionado con salud pública tenía una importancia tremenda. Y ahora, en pandemia, en la nueva crisis, no innovamos tanto, sino que la innovación que teníamos, que parecía que teníamos ahí un Ferrari metido en casa y que no lo arrancábamos nunca, nos ha servido para, utilizando lo que ya estaba, llegar a todas las partes, como ahora os contaré, ¿no? Y de hecho, yo aquí dibujo un poco el escenario de los proyectos, productos que nosotros hemos ido desarrollando durante este tiempo, cómo ha ido llegando en sus grados de comercialización y de madurez a la parte derecha de arriba, y muchos de ellos son los que nos han servido para mantenernos en esta crisis. Todo lo relacionado con la ciudadanía y las apps de salud. Hemos sido capaces de distribuir todos los certificados de manera digital. Hemos sido capaces de citar a millones de personas para que se pusiesen la vacuna. Hemos generado portales de salud que acceden. Hemos hecho teleasistencia y donatividad no presencial con esos sistemas, porque
porque en ese momento los necesitábamos, ¿no? Y yo estaba reflexionando sobre esto y yo creo que el mensaje, que ya lo he ido trasladando, es que sí, que tenemos esas tecnologías que nos apoyan, que no hay ninguna duda, pero quienes transforman los procesos son las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando decía esto de que salud pública se ve como la hermana pobre y que yo creo que cada vez menos, el salto lo hay que dar por ahí, tiene que ser la organización. Las tecnologías y los departamentos de tecnología y los directores de tecnología ayudamos, pero son las organizaciones en completo las que tienen que dar ese cambio, ¿no? Y efectivamente, cuando des ese cambio, pues tienes un riesgo, pero también tienes unos beneficios importantes, ¿no? Por eso yo le cambié a propósito el tema del riesgo. Y de hecho, en salud pública, si nos fijamos, es donde más deberíamos estar innovando, porque esto lo ponemos todos. La salud pública o el seguimiento de la medicina preventiva va desde que naces hasta que te mueres, cuando en el tema de tu salud son momentos puntuales y todos deseamos que los menos cuando entras en contacto con el sistema sanitario, ¿no? Y sí que es cierto que partiendo de eso y siendo más transversal, a salud pública siempre le ha costado más hacer esa digitalización. Bueno, yo creo que es porque hemos ido, como os contaba, a dos velocidades distintas, ¿no? Y por lo que os venía diciendo. Y muy probablemente con enfoques distintos. El ámbito más sanitario se ha visto antes con la necesidad de ser una red asistencial, de fomentar la atención no presencial, de conectarse entre centros, y sin embargo, la salud pública lo que estaba acostumbrado a hacer es resolver cada uno de los problemas que le iba apareciendo de una manera muy metódica, muy exhaustiva, pero muy para ese problema, ¿vale? Esto, insisto, esta es mi percepción, ¿eh? Y de hecho, si nos vemos en cómo están las fortalezas y debilidades, que yo he escrito algunas, de los sistemas de información, es lo que reflejan. Porque nosotros cuando miramos para los sistemas de información de salud pública, que por cierto nuestra comunidad sí que es cierto que tiene la suerte o ha tenido la visión de tener la informática unida, es decir, no tenemos informática de Consellería Informática del Sergas, no tenemos informática de salud pública, informática de los hospitales, ¿no? Y yo creo que esto ayuda a mucho, como la salud pública es transversal, la tecnología es transversal. Yo creo que esto ayuda mucho a utilizar las mismas herramientas para hacer las mismas cosas, aunque sean ámbitos distintos, ¿no? Pero fijaros que si analizas un poco los sistemas de salud pública, primero, vienen definidos por un conocimiento muy experto, son sistemas de información muy trabajados, de hecho les preocupa mucho que hasta el último dato esté perfecto, si no, no les vale. Como quieren llegar con la última carta y el último SMS al último paciente, asegurándose de que todos llegan, porque si no su programa de cribado no cumple con los parámetros de calidad. Están muy enfocados, lo que os decía, a resolver problemáticas concretas y son desarrollos a medida. Claro, esas no dejan de ser fortalezas, pero también debilidades, porque al final hay procesos que tienen una falta de digitalización importante, hay poca industrialización, y cuando me refiero a poca industrialización, yo no sé en el resto de las comunidades, pero los sistemas de laboratorios de salud pública los tengo resueltos con desarrollos propios cuando hay sistemas comerciales de laboratorio que son fenomenales, ¿no? O los modelos teóricos, que parecen muy buenos, al final cuando los pones en la práctica tienen difícil implantación, ¿no? Porque al final muchas de las políticas de salud pública también dependen de cómo funciona la parte asistencial y ahí la variabilidad y el número de personas que hay, el colectivo sanitario, es muy amplio, ¿no? Y de hecho, bueno, esto me lo paso rápido, estos son sus sistemas de cribados que son fantásticos, la vigilancia epidemiológica que venían llevando, la parte de inspección cuando inspeccionan establecimientos y demás, con su método, con su tal. Y como os decía, yo creo que el COVID sí que ha cambiado esa perspectiva. Como nos hemos visto en que esto era un problema de salud pública y hemos tenido que actuar así, pues en la parte tecnológica también hemos invertido mucho ahí, insisto, haciendo lo que teníamos que hacer, con la tecnología que ya funcionaba. Y yo creo que eso ha hecho que se hayan igualado las velocidades, es decir, estamos en un punto donde en salud pública hay muchas herramientas que se estaban utilizando en otro ámbito que ya se están utilizando y han corregido debilidades. Yo creo que se han dado cuenta en muchos casos cuál es el camino a seguir, ¿no? Y además, por lo menos en el caso concreto de Galicia, hemos aprovechado fortalezas de salud pública. Salud pública llega a toda la ciudadanía. Nosotros teníamos déficit de conocer a toda la población, conocíamos muy bien a la población de cobertura Sergas,
pero había un trozo de la población que ni siquiera lo teníamos en los registros, ¿no? No conseguíamos penetrar con los sistemas, con las apps y con los sistemas de carpeta personal a más de 100 y pico mil personas, y hemos conseguido que 800 y pico mil las utilicen ya, que en Galicia, que somos 2.500.000 y mucha gente es mayor, es una inmensidad. Y aquí, en este caso en Galicia, yo creo que ha venido también dado, y hoy es una pena que no esté, por la figura de la dirección. La directora que tenemos ahora mismo en Salud Pública es una persona que tiene amplio recorrido en todos los ámbitos, conoce todos los departamentos sanitarios, es una persona con liderazgo y es una persona que conocía muy bien lo que se podía hacer en tecnología. Por lo tanto, desde que empezó la pandemia, que ya venía trabajando con nosotros en otros ámbitos, llamó a nuestra puerta y dijo: aquí necesito ayuda y necesito que esto que se está haciendo en este otro sitio se haga también aquí, porque si no, no salimos de esto, ¿no? Esto es importante. Y de hecho empiezan ya, yo me cogí esta slide también de su presentación, fijaos que empiezan ya a poner sus sistemas. El sistema de Visía es el sistema de seguimiento epidemiológico en el centro de del tablero, es decir, su sistema ya se conecta con los sistemas de microbiología, se conecta con los centros sanitarios, se conecta con las residencias sociosanitarias, con las farmacias. O sea, hemos conseguido que la red de vigilancia llegue hasta las farmacias, se conecta con las centrales de seguimiento de contactos para recibir información y analizarla, pero también darla, que esto es importante, a la historia clínica. Nosotros durante esta temporada hemos convertido la historia clínica en una historia que también contiene los datos de salud pública. Es decir, un médico puede ver no solo cómo la persona, qué estadios ha pasado hasta tener COVID, si ha sido una persona que ha tenido un contacto sospechoso, si ha estado aislado, si al final acaba desarrollando la enfermedad, sino a su entorno. Es decir, lo que le dice la historia clínica es: esta persona estuvo en contacto con todas estas y esta se contagió, esta no, esta está en seguimiento, lo veis ahí, ¿no? Es una información que, de hecho, nunca hubiésemos puesto en esa historia clínica si no llega la pandemia, por estos temas de protección de datos, pero ahora un camino interesantísimo. O hemos conseguido, gracias a ellos, a normalizar e integrar en línea todos los resultados de laboratorio, de manera que una PCR negativa, una vez diagnosticada, en 5 minutos la tenía el ciudadano para poder saber que se podía desaislar, o la tenía el médico de primaria o el de urgencias o el de planta, sabiendo que era una persona que podía tener alguna dificultad de contagio, o bien que había que llamarla para que se aislase, ¿no? Otro punto importante en este proceso, que os decía que nos ha enseñado a trabajar de manera distinta, y esto es al revés. Con Salud Pública hemos diseñado unos procesos de citación masiva que las áreas de los hospitales, que hemos centralizado además. Nosotros citábamos a 40, 50.000 personas al día en los 18, 19 puntos de vacunación masiva que teníamos, de todas las áreas, desde servicios centrales, tocando todos los sistemas de citación que teníamos, introduciendo allí la información para que el ciudadano la pudiese ver. Los ciudadanos estaban más pendientes de mirar en Sergas Móvil si ya tenían cita de vacunación que de incluso recibir su propio SMS. Y con una velocidad tremenda. Esto, si os dais cuenta, la citación que se venía produciendo en el ámbito de especializada, incluso de primaria, no obedecía a esta industrialización del proceso, era muy manual, ¿no? En esto hay un antes y un después. Los gerentes de los centros se quedaron admirados, no pensaron al principio. Bueno, de hecho, nosotros los primeros, por ser mayores, los mayores de 80 años, los citamos todos uno a uno, llamándolos por teléfono. También es cierto que es una población frágil y que había que darles la cita. Pero claro, uno a uno por teléfono fueron 100 operadores, más de 100 operadores, todos los días durante 2 meses. Después al resto los citamos de 40.000 en 40.000 de manera diaria
y de los departamentos de tecnología una vez que estuviese claro el número de personas o el número de líneas de vacunación que se podían dar. Ahí nuevamente, y por cierto lo tengo que decir, los servicios de tecnología de las áreas han jugado un papel esencial, que son de los que siempre están subidos al carro y están siempre viendo estas oportunidades de transformación. Hemos llamado a la gente por voz cuando no teníamos los móviles y no podíamos contactar con ellos. Cuando le teníamos un fijo, les hemos convocado y no ha pasado nada, les hemos convocado con una máquina hablándoles y diciéndoles que los queríamos citar para la vacunación y si nos confirmaban o no el poder hacerlo, ¿no? O incluso hemos hecho una autocita selectiva, es decir, yo ya a partir de un momento, como ya la gente joven se puede citar bien, le abro las citas, pero le abro las citas solo a quien quiero, es decir, de 10 a 20 años. De hecho, este proceso ahora nos está sirviendo para la vacunación de la gripe, empezar por los mayores y no dejar la cita abierta a los de menos edad hasta que sepamos que los mayores tenemos vacunas suficientes para vacunar a los mayores. El anterior año, yo creo que nos pasó a todos, abrimos la citación de la gripe, se nos desbordó y se nos quedó, al final no, porque se acabó consiguiendo vacuna, pero la gente mayor no estaba vacunada, mientras que la gente joven sí, ¿no? O sea que fijaros qué procesos de industrialización hemos conseguido en base a las necesidades de salud pública. Hemos conseguido también difundir la información de una manera centralizada, es decir, el dato es de todos, no es de cada uno de los departamentos, se lo enviamos a todos y lo publicamos prácticamente en caliente en nuestra página web, llegaba antes a nuestra página web que al Ministerio, que también ha hecho una importante labor, yo creo que de centralización de la información, incluso de normalización de ciertos temas, como pues el certificado, que es otro de los grandes avances que hemos demostrado, que cuando nos ponemos todos juntos a trabajar somos capaces de en 3 meses hacer un certificado único que puede circular por un certificado de vacunación única puede circular por toda Europa. A mí esto me parece importantísimo. Por ejemplo, era el informe que recibía el presidente 2 veces al día y era el mismo que recibía la directora de Salud Pública y el mismo que recibían todos los gerentes. Y los gerentes recibían un seguimiento del COVID y de cómo tenían las camas y de cómo tenían la urgencia en mucho mayor nivel de detalle. De hecho, a mí a veces me llamaban y me decían, yo no tengo tantas personas de COVID. Yo sí, alguno de la UCI tienes. No, aún te está dando la prueba positiva, que puede ser que efectivamente clínicamente esto es un tema clínico, y clínicamente ya lo puedas aislar, pero lo sigues teniendo en zona de COVID. Es decir, que aquí hemos avanzado también muchísimo y esto nos lo ha aportado Salud Pública. Lo que os decía, todo el salto que hemos pegado en los canales de comunicación con la ciudadanía, hemos impulsado la tarjeta sanitaria virtual, que hubiese sido difícil de gestionar, todo lo de videoconferencia, lo que os decía de más de 750.000 ciudadanos de manera ya normal acceden a su historia clínica, a sus citas o a su certificado móvil de manera digital. El 70% de nosotros de los certificados de vacunación los hemos entregado por medios digitales. Hemos conseguido telemonitorizar no solo a las personas con COVID, que lo hemos hecho, sino a los contactos estrechos que aislábamos y que son ciudadanos, no pacientes. Pero con las herramientas de telemonitorización hemos dado ese salto, que insisto, es en un ámbito que nunca se pensaría. O hemos conseguido encuestar la población de su estado de salud. A los 6 meses, a todos los pacientes COVID que han tenido COVID les enviamos una encuesta buscando si tienen COVID persistente, preguntando una serie de sintomatología y dirigiéndoles a las distintas unidades si es que detectamos que sí es así, ¿no? Y por supuesto, también nos han salido necesidades. Una de las cosas que ha traído esta pandemia es todo el tema de buscar modelos predictivos que no los hemos construido en la pandemia, porque en tiempo de crisis utiliza lo que ya funciona, no lo empieces a inventar porque no llegarás, pero sí que es cierto que ha dejado claro todos estos proyectos de datos que tenemos, la necesidad de esa gobernanza del dato, de tener las fuentes estructuradas y de hacer que los distintos investigadores tengan sus zonas de estudio y datos en detalle, ¿no?
Por eso os decía que ese cambio de paradigma se empieza a hacer muy visible. Yo os traía también 2 slides de Carmen, en donde está diciendo los proyectos que quiere hacer, Carmen Dura, nuestra directora, y fijaros, la vigilancia epidemiológica, los programas de cribado y los estilos de vida saludables ya los ve claramente. Insisto que ya también viene del mundo en donde esto ya estaba funcionando. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de Big Data, la identificación de enfermedades raras ya no lo hacemos por la consulta a las historias clínicas y la búsqueda una a una, sino que lo hacemos a través de algoritmos de búsqueda en nuestro sistema de Big Data. Pero lo que a mí Carmen me está planteando, que por cierto también están viniendo muchos fondos y también en salud pública para hacer esta transformación digital y para hacerlo con estas tecnologías, lo que me está diciendo es, yo la vigilancia epidemiológica ya no la quiero hacer como la venía haciendo, es que hay que utilizar estas herramientas. Yo los cribados me decía 2 cosas, una, la doble prueba, por ejemplo, de mama, ¿no? Que esto muchas veces se habla. Ya hay herramientas que diagnostican casi igual o mejor en ciertas pruebas que un radiólogo. Si no tenemos radiólogos, no le hagamos diagnosticar a 2 radiólogos la misma prueba, por si acaso, cuando podemos poner a un radiólogo y después a la máquina avisando. Y esto lo quiero utilizar, pero es que quiero hacer lo contrario. Me decía, yo en el cribado de pulmón, primero quiero poner a la máquina a ver si hay algún problema y hacer un cribado más automático, y donde detecte dificultades es donde voy a meter los recursos. Que esto es un cambio bestial, porque al final, salud pública, el problema que tenía siempre es, montaba programas fenomenales, pero cuando ponía los recursos que necesitaba, salían muchísimos, porque cuando quieres hacer el trabajo impecable y llegar a toda la población y que no se te pase nada, necesitas muchos recursos. Y esta es la regla del 20-80, es decir, o del 80-20. Eso está muy bien, pero si al final solo puedes manejar 2 líneas en vez de 10, porque el dinero se te acaba terminando, será mejor abrir las 10 líneas y llegar a un resultado de efectividad del 90%, pero tener las 10 líneas abiertas, ¿no? Pues con los temas de cribado lo tiene clarísimo. Y los estilos de vida saludable igual. Quiere anticiparse con la información que tenemos a detectar personas en donde se puede incidir mejor bajo sus estilos por patrones de comportamiento o índices de valores de laboratorio o índices corporales que indican que a lo mejor no está llevando una vida saludable. De hecho, que era el segundo ejemplo que os traía, estamos trabajando con ellos una app del Camino de Santiago donde hacer ejercicio físico. Ya no la ven de otra manera que no sea todo el ejercicio físico que haga, aunque sea muy bonito que vaya caminando virtualmente por el Camino de Santiago, ese ejercicio tiene que ir a la carpeta personal del paciente y desde ahí verse, porque así el paciente puede decir que lo vea al médico, y tienen claro que eso se debe ver en la historia clínica, ¿no? Claro, cuando nos lo contaba decía, pero perfecto, lo tenemos resuelto. Nosotros tenemos un proyecto que estamos poniendo ya en marcha, que se llama PHR, que hace eso. O sea, conecta todos estos dispositivos, gestiona la información del dispositivo y te la lleva a tu zona de carpeta personal, y el ciudadano puede decir que la quiere compartir con el médico. Y si el médico que la ve quiere incluir la historia clínica, incluso le da esa oportunidad de manera automática. Es decir, que esto camina hacia allá. Y ya después lo que nos quiere, que yo ahí ya tengo alguna dificultad para verlo, es pues todo el tema de realidad aumentada. Y digo, tengo alguna dificultad para verlo porque la tecnología aquí aún creo que tiene ciertas limitaciones y un coste elevado, pero fijaros en dónde estamos, ¿no? Empezamos la pandemia un poco con estas quejas, terminamos la pandemia viendo un horizonte muy alentador de cómo se puede utilizar la tecnología en el ámbito de salud pública. Y yo os decía, que además me quedan solo 25 segundos, va a ser complicado, que además es que tenemos unas tecnologías que muy maduras que nos van a ayudar en eso. O sea, ya se puede empezar y lo habéis visto este tiempo, a utilizar con seguridad o con productividad la inteligencia artificial, el Big Data, los gemelos digitales. Yo creo que en salud pública el intentar emular digitalmente cómo es nuestra población y cómo se comportaría hacia ciertos temas, o sea, crear ese modelo digital de la ciudadanía para poder saber qué va a pasar si nos viene el próximo virus, parece muy bueno. Yo por terminar, que ya es la última, que al final tampoco me voy a pasar mucho entonces, nosotros seguimos innovando. Yo siempre le digo a todo el mundo y esto se lo digo a salud pública, que cuando que empiecen, o sea, que si queremos tener algo
en el futuro, cuando lo necesitamos, lo hay que empezar a trabajar ahora, ¿no? Porque si no, nunca llegas a tiempo de tenerlo, ¿no? Y hay que aprovechar también lo que ya está. Nosotros seguimos en ello. Yo no sé si visteis, el otro día salió nuestro presidente diciendo que tiene clarísimo, es un proyecto del Conselleiro, crear una octava área. Nosotros nos dividimos en 7 áreas, una octava área sanitaria, en 7 áreas físicas, con los centros de salud y los hospitales alrededor, que era una octava área sanitaria digital. ¿Esto qué es? Es una octava área que complementa al resto, pero lo hace sin tener una estructura física concreta o una zona física concreta que cubrir, sino está por encima de las otras 7 áreas, porque el uso de la tecnología esto nos lo permite. Y en esa definición de esa octava área sanitaria digital tiene que estar salud pública también seguro, porque muchas de las cosas que hacemos, fijaros que tampoco salud pública ha trabajado demasiado la no presencia, ¿no? La no presencialidad, que tiene que cambiar. Todo lo que hacemos o todo lo que vamos a hacer ahí, salud pública tiene mucho que decir. Y lo dejo poniendo de nuevo el reto que me gustó, el reto de llegar ahí con salud pública también arriba del pico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues gusta oír cómo todos hemos estado trabajando prácticamente en la misma línea. No me gusta decir en lo mismo porque cada uno tenemos nuestras circunstancias y no es lo mismo, ¿no? Pero sí en las mismas líneas. Y yo me quedo con 2 cosas, ¿no? Que las claves de esta trayectoria vuestra dentro de con salud pública es la integración de los servicios de informática y el liderazgo que comentas. Yo, la integración de los servicios de informática, ya bueno, pues hablo de mi experiencia, es algo que hemos echado mucho de menos. Nos ha costado realmente todas esas tareas que se han ido haciendo de los certificados, de las citas, de las vacunas, pues las hemos asumido un poco nosotros porque no tienen el músculo necesario y hubiera sido muy deseable estar unidos, pero bueno, cada comunidad autónoma tiene sus circunstancias. Entonces, a mí me parece muy importante, y lo que comentas, me parece que tenéis una suerte enorme, que sea una persona que conoce las tecnologías y que sabe lo que puede sacar de ellas, es fundamental. Fundamental. No sé si aquí quieren hacernos alguna pregunta. Nada. Yo tengo otra pregunta, se me ha quedado aquí en el tintero, ¿no? Comentabas lo meticulosos que son en salud pública, y eso también lo he vivido yo. Con la introducción de los datos tienen que ser perfectos. ¿Cómo resolvéis la integración de información asistencial, que de perfecta tiene poco, dentro de los sistemas de salud pública? Esa integración entre esas áreas. A ver, como bien dices, nuestra ventaja es que hay un único liderazgo en las tecnologías y los sistemas los diseñamos en la parte funcional a lo que le corresponde a las unidades, pero en la parte tecnológica, técnica, en lo que nosotros creemos que tiene que ser. Por lo tanto, digamos que los sistemas que definimos ya son compatibles nacen integrados. Que nazcan integrados no quiere decir que después se utilice la información integrada o que las organizaciones estén integradas. A nadie se le escapa que salud pública y las áreas más la asistencia sanitaria, pues muchas veces viven en mundos un poco, como digo yo, no en edificios distintos, pero sí que en plantas distintas, ¿no? Pero tecnológicamente es hacia donde hay que caminar. Nosotros, fíjate, que es uno de los grandes problemas, esto también lo hablaba con Carmen el otro día, uno de los grandes problemas que hay es que precisamente dicen, no, tráeme toda la información de los sistemas asistenciales a mi sistema. Yo después compruebo todo, pongo a alguien a mirar, también me entro en la historia y tal, y al final acabo dándole a validar, ¿no? Entonces, aunque hayas integrado toda la información porque la tienes integrada y te llegan a sus sistemas, acaban haciendo una tarea manual, pero tremenda. Sí.
¿Nosotros qué le decimos? Es que tienes un data lake, tienes un big data, tienes ahí toda la información, tú llamas la del resto. Utiliza esa, utiliza modelos probabilísticos, es decir, vale que no tienes la precisión del 100%, pero hazlo desde ahí, porque vas a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, ese es un cambio de concepto, pero vuelve a ser más un tema de enfoque metodológico que de tecnológico. Sí, el tecnológico sí que efectivamente, si no lo tienes ciertas dificultades. Pero bueno, yo también creo, y lo hablábamos estos días, que todos tenemos claro, porque cada uno ha llegado efectivamente a donde ha llegado, pues con sus circunstancias. Bueno, nosotros eso lo tenemos andado, pero tampoco es difícil el que no lo ha recorrido, recorrerlo si hay un convencimiento. Sí. Exactamente. Todo el tema de banco de datos, yo creo que todos trabajamos en tener un único sistema de banco de datos. Muy bien, pues nada, si nadie tiene nada que preguntarte, pues damos por finalizada este plenario.